La lección número 4 es mayordomía. En el Evangelio Dios nos muestra muchas formas de cómo entender el tema de la mayordomía. Pero una de las cartas de Juan, específicamente en la carta número 3, tercera de Juan, capítulo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios viene hablándonos a cada uno de nosotros con un plan divino. Y el plan divino que Dios tiene es que seamos redimidos en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo también las finanzas. Dios no está peleado con que sus hijos sean prosperados, bendecidos y que tengan riquezas, pero para que esto suceda, debemos aplicar algunos principios bíblicos en nuestras finanzas, y de esa manera vamos a ver cómo Dios va a estar obrando en la sobreabundancia para cada uno de nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos las estrategias o principios que Dios entregó a su pueblo a través de página por página, y vamos a encontrar muchas recomendaciones, y las estrategias que se descubrirán serán muy buenas para obtener las riquezas que Dios ha preparado para sus hijos. Ahora bien, vayamos a ver qué es mayordomía. En el Nuevo Testamento, los vocablos griegos epitropos y oikonomos encierran una misma idea de administración y superintendencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un control de asuntos domésticos y servicio en bien del amo. Epítropos significa alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Tampoco somos dueños de nuestros bienes materiales. Casas, autos, terrenos, dinero, hijos, todo le pertenece a Dios. Moisés, al escribir en el libro de Deuteronomio, nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Y Dios, amado hermano, es el dueño de todo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 24, versículo 1, y Ageo capítulo 2, versículo 8, lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ageo dice: mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos concedió toda bendición para que nosotros podamos administrarla, cuidarla, manejarla de manera eficiente. Así es. Y para esto quiero que veamos algunos principios de mayordomía. Como Dios manda, Dios mismo quiere que sus hijos vivan plena y reposadamente. Por eso en Génesis nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Edén significa delicia. El Creador, el Dios omnipotente, creó todas las cosas que nosotros podemos ver para que las disfrutemos. Pero es triste ver a las personas que piensan que la santidad implica vivir soportando las pruebas, eternamente golpeados por un Dios severo y exigente, cuyas altas expectativas resultan imposibles de alcanzar
y han tomado como verdad su filosofía que la miseria o la pobreza es bendición. Y eso no es correcto. No te afanes. Jesús nos da una clara idea de cómo vivir la vida de manera segura y descansada. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La idea central de este pasaje es el afán, el trabajo excesivo, el deseo sin control por obtener siempre más de lo que tenemos o de lo que nuestras fuerzas nos dan o de lo que tenemos en nuestras manos. En Proverbios capítulo 23, versículo 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Eclesiastés 1:3 nos dice que ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Muchas veces las personas, y yo no estoy diciendo que el trabajo es malo, el trabajo es bueno, da abrigo, da sustento para nuestras casas, pero también es muy importante que nosotros mantengamos el equilibrio con la familia, que muchas veces se sacrifican a los hijos y a la esposa o al esposo en su dado caso. ¿Para qué? Para acumular riquezas, perdiendo la riqueza que es la familia y el matrimonio. La mayoría de la gente vive como si Mateo 6:33 dijera: mas buscar primeramente un buen trabajo para tener seguridad económica. Procurar ahorrar dinero para cuando te jubiles y sobre todo encuentra tu media naranja. Todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es totalmente absurdo. Fíjate lo que dice el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Dios desea es que le demos el primer lugar en todo. Por eso quiero entrar a un tema muy importante, que son las primicias, las ofrendas y los diezmos. Dios dice en 3 de Juan 2: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En primer plano vemos las primicias. ¿Qué son las primicias? Es el primer fruto de nuestro trabajo. En Éxodo capítulo 23, versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. El Señor demanda lo primero del fruto de nuestro trabajo, es decir, las primicias del sueldo deben ir a la casa de Dios, a la casa del Señor. Fíjate que no dice utilizando la palabra como quieras o hazlo como tú quieras. Si prefieres dárselo a los pobres o mandárselo a los misioneros, aquí no dice así. Es muy claro: tráelo a la casa de Jehová tu Dios. Es muy importante esto. No quiero decir que no ayudemos a quien necesita ayuda, pero en esta instrucción Dios es muy específico. Existen personas que se incomodan de que en la iglesia se mencione el tema del dinero o de las finanzas. Pero ¿sabías que Dios habla mucho de este tema en las Escrituras? Es sorprendente la cantidad de referencias que hacen las Escrituras al respecto. Escucha esto, que es muy importante.
Existen 2000 versos en toda la Biblia que tocan el tema del dinero, de las finanzas, mientras que 500 versos hablan de la fe y 500 versos hablan de la oración. En Lucas capítulo 12 versículo 34 dice: porque donde está vuestro tesoro, dinero, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, lo que Dios está buscando no es tu dinero, sino tu corazón. Lo voy a volver a repetir. En otras palabras, lo que Dios está buscando no es tu dinero, sino que es tu corazón. Recuerda esto: el Señor nunca estará contento con ocupar el segundo lugar. Él no puede ser plato de segunda mesa, mucho menos en nuestras finanzas. En Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Conocemos esto, y cuando lo empecemos a practicar en este primer plano de la bendición de Dios, y vamos a traer a la casa de Dios nuestras primicias, los primeros frutos de nuestro trabajo o negocio, y nos vamos a gozar en la presencia del Señor, y recordaremos lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y rebosarán tus lagares con mosto. Dios promete, hay una promesa que está ligada a estos versículos, a las primicias. Dios nunca te va a dejar desamparado, y Él siempre va a añadir sobreabundancia para nuestras vidas. Es tiempo de que digamos amén. Sí, Señor, vamos a dar ese paso importante. En segundo plano están las ofrendas. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverá a medirse. ¿Sabes qué es un amor extravagante? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sabes qué es un amor extravagante? Es algo que va mucho más allá de lo que esperan, mucho más allá de cualquier obligación. Las ofrendas es una actitud de generosidad, y expresamos nuestro amor de una forma extravagante al Dios eterno. El amor a nuestro Dios se demuestra en dar, la forma de cómo lo haces, la actitud, las motivaciones que te mueven al hacerlo. En Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Jesús comienza a hablar acerca del dar en la forma de limosnas, pero ¿qué significa la palabra limosna? En griego, elimosine, que significa compasión. Nuestro motivo para dar debería ser agradar a Dios y no a los hombres. El hecho de dar es mucho más que solo poner tu dinero en un sobre o en una canasta de ofrendas.
El verdadero dar viene de una actitud que entiende a profundidad lo que nuestro Señor y Salvador ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestra demostración de gratitud debería convertirse en una ofrenda continua delante de Dios en cada área de nuestras vidas. El pasaje habla de dar en secreto, lo cual hace que Dios recompense al dador en público. ¡Aleluya! Por eso, en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate qué hermoso es este versículo. ¿Te has percatado alguna vez del número de ocasiones que se menciona aquí la palabra todo? Toda la gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, que abundéis para toda buena obra. Qué importante es que nosotros veamos que Dios no se limita en lo absoluto. Y volvamos al verso 6, que es muy conocido en el ámbito cristiano. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El verso con que iniciamos este segundo punto es similar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís os volverán a medir, dice el versículo. Estos dos versículos nos están dando un secreto. Usted y yo tenemos el control sobre la cantidad de bendiciones que llega a nuestra vida. Escuche bien esta parte. No somos los que tenemos en las manos las llaves. Perdóname, repito de nuevo la frase. Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos las llaves y determinamos si se abre un poquito o dejamos escapar una pequeña gotita, o si le abrimos por completo para dejar fluir la abundancia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, ¿dónde está el secreto? Dios desea liberarnos del temor. Lo cierto es que no damos por temor, por miedo. Inclusive cuando somos tacaños o mezquinos y vivimos con el temor de que no nos va a alcanzar el dinero, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Vemos el sueldo y pensamos, ¿me alcanzará? ¿Podré cumplir con todos mis compromisos? Lo indiscutible es que Dios quiere librarnos del temor, porque Él ama al dador alegre. ¿Y sabes algo? El perfecto amor echa fuera todo temor. No quiere nuestro dinero de mala gana. Después de todo, su objetivo no es exprimirnos hasta el último centavo. Lo que anhela es nuestro corazón. Por eso le desagradan las malas caras al momento de la ofrenda, o cuando sacamos a regañadientas la cartera para ayudar al necesitado. Dios ama al dador alegre, porque su alegría implica desprendimiento de un corazón que no vive atado al dinero. Quiero entrar a un tercer punto que sé que es muy importante para usted en este momento, y quiero hablar del diezmo como tercer punto. El diezmo es la esfera de la bendición. En Levítico capítulo 27, versículo 30, dice lo siguiente: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es,
y es cosa dedicada a Jehová. Mire, amado hermano, la Biblia está llena de obstáculos y pruebas de superación. Y una de las, perdóname, lo vuelvo a repetir, la vida está llena de obstáculos y pruebas de superación. Y una de las más importantes viene directamente de Dios. Es de las más difíciles porque nos toca donde más nos duele, la cartera. Y esto no es una prueba de opción múltiple, se trata de la prueba del corazón. Estoy hablando del diezmo. Ahora bien, el diezmo es una bendición, no una carga. Lo vuelvo a repetir, el diezmo es una bendición, no una carga. El diezmo se presenta mucho antes que la ley fuera promulgada. El diezmo aparece en las escrituras con Abraham y Melquisedec en Génesis 14:20 y Génesis capítulo 28 versículo 22. Esto quiere decir que la ley fue dada 430 años después de la muerte de Abraham en el monte Sinaí a Moisés. Vivir bajo la gracia no significa que podamos hacer lo que se nos venga en gana. La gracia no es más que un poder otorgado por Dios para cumplir la ley. No debemos tomar la gracia como un pretexto para escaparnos con ciertas cosas que nos convienen, porque eso no es lo que enseña Jesús. Ahora, la palabra diezmo significa décima parte o el 10%. En la Biblia los números tienen mucho significado. El número 10 simboliza la prueba. Escuche bien. El número 10 simboliza la prueba. El Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. El diezmo es una prueba de nuestro corazón, es decir, nuestra fidelidad para con Dios. Nuestra obediencia le permite a Dios demostrarle nuestra fidelidad. Recuerda, Dios no está apurado económicamente. Lo único que nos está pidiendo es que seamos fieles con el diezmo, pero también quiere un corazón que haga justicia. En esta prueba nos enfrentamos a una batalla espiritual. Mateo capítulo 6 versículo 24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron transportados de muchos dolores. Fíjate qué tremendo es esto. Yo he orado en lo particular por muchísimas personas, y cuando oro por ellos por un trabajo se olvidan de Dios, y Dios es el que le dio las finanzas. No diezman, no ofrendan, dejan de ir a la iglesia, pasa el tiempo y vienen con mayores problemas. El dinero no tiene nada de malo, ni tampoco las riquezas. El problema es el espíritu maligno del demonio Mamón, que es el dios de las riquezas, que muchas veces viene y gobierna a las personas. Ahora bien, hemos dado un recorrido en las primicias, en las ofrendas y en el diezmo. Ahora quiero entrar al tema de los pactos. Los pactos es el cuarto punto que quiero tratar en este momento. Génesis capítulo 28 versículo 10 al 19 nos relata que Dios acepta los pactos. Encontramos a Jacob huyendo de su hermano Esaú. En el camino tiene un encuentro poderoso con Dios. Se da cuenta que realmente estaba frente al Todopoderoso, y ante la promesa de Dios decide hacer un pacto, y Dios acepta el pacto.
el Dios que tenemos, Él acepta los pactos que nosotros hacemos. Para que Jacob estaba haciendo pactos con Dios, para que se cumpliera la promesa. Cuando usted hace un pacto con Dios, una promesa se cumple. Dios estaba prometiendo algo sumamente poderoso y Jacob decide amarrar esta promesa a través de un pacto. El primero en hacer pactos fue Dios mismo. Y esto nos anima a saber que podemos hacer pactos, o sea, amarrar las promesas de Dios para nuestras vidas a través de los pactos con Dios. ¿Cómo fue el pacto? El pacto fue a través de las finanzas. Fíjese esta parte. Hablar de finanzas es un poco delicado, pues el dinero es algo que ata el corazón. Pero soltar algo que tenemos en nuestras manos, que nos pertenece, no es sencillo. De aquí que Jacob promete soltar el dinero en símbolo de no atarse a nada, sino a la confianza de Dios. En el sentido escrito de la palabra, pacto es hacer una alianza para conseguir algo. Esto quiere decir, que el pacto que es Dios es hacer una alianza entonces, nosotros con Dios para lograr algo. ¿Podemos pactar con Dios? Claro que sí, para que sus promesas se cumplan en nosotros. Dios prueba nuestra fe y fidelidad a través de los pactos. Cuando nosotros, amado hermano, nos atrevemos a pactar con Dios, estamos demostrando nuestra confianza, que Él moverá su poderosa mano a favor de cada uno de nosotros. ¡Qué poderoso mensaje estamos compartiendo en este momento! Y quiero entrar a este punto e ir cerrando este tema que es muy importante. Dios quebranta las maldiciones de pobreza. En el ámbito invisible requiere un tipo de moneda llamado fe. No es el euro, no es el dólar, no es el peso. Estoy hablando de la fe, la fuerza que nos impulsa para que podamos dar lo que sí podemos ver como un depósito para el ámbito que no podemos ver. Por esta razón es que Jesús comenzó hablando de la necesidad de dar. Si somos capaces de entender estos 3 puntos que hemos hablado o que hemos tocado en el tema de bendición divina, entonces nuestros deseos de ser prósperos mayordomos del reino de Dios se verá limitado. Hay una lucha entre lo invisible y lo invisible, entre la luz y las tinieblas. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente, que estamos peleando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos lugares es donde se mueven todas las fuerzas de oscuridad, como el dios Mamón, que es el dios del dinero, que tiene su reino establecido en el mismo lugar del príncipe de la potestad del aire. Desafortunadamente, el hecho de ignorar las maquinaciones de Satanás le permite destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios, impidiéndonos el poder de poseer lo que es nuestro. Qué importante es que el cuerpo de Cristo desarrolle la fe para nosotros poder vencer y derribar lo que el enemigo quiere levantar. Amado hermano, quiero decirte lo siguiente: se necesita fe, se necesita creer con Dios para poder accionarnos en las primicias, para accionarnos en las ofrendas, en los diezmos y en los pactos. Pero un hombre que tiene fe, una mujer que tiene fe, vence al enemigo y se pone en la posición de hijo, y entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo lo que hace prosperará y su hoja no va a caer, su fruto no se va a perder, porque entonces será llamado aquel hombre justo que se sienta en la silla de libertadores, en la silla donde está la bendición de Dios. Y el Salmo capítulo 2 versículo 8 se hará un rema sobre su vida. Pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Permíteme orar para que Dios Jireh, o Jehová Jireh, que es el Dios que provee, Él venga, te abrace, te llene de su gloria y puedas cumplir con lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros. Padre bueno, en este momento levanto mi oración para romper, dilo conmigo, Señor Jesucristo, yo rompo toda maldición generacional de pobreza, de miseria, de escasez que me han vertido mis familiares al momento de hacerme tacaño, al momento de hacerme mezquino. Señor, renuncio, dilo fuerte, renuncio a eso y me posiciono como hijo, como heredero y coheredero con Cristo Jesús en lugares celestiales. A partir de este momento cambio mi forma de pensar. Seré un hombre y una mujer que da sus primicias, que da su ofrenda, que da su diezmo, que aprende a pactar con Dios y que sabe que las ventanas de los cielos se abrirán y derramarán bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Señor, ahora tengo la llave y reconozco que por mucho tiempo estaba afuera, la puerta no se me había abierto, pero ahora, Señor, que se cumpla lo que dice Isaías capítulo 45. He aquí yo te llamo por tu nombre, las puertas de hierro haré pedazos y los cerrojos los haré pedazos. Destruiré las puertas y aquí estarán de continuo abiertas y las bendiciones de Dios vendrán para tu vida en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo de que te levantes. Ahora tienes el conocimiento, ahora tienes el entendimiento. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Vamos, dilo conmigo. Sí, Señor, a partir de este momento, Dios, cambio mi forma de pensar, como dice Efesios 4:23. En cuanto a la pasada manera de pensar, de vivir, renuevo mi entendimiento, porque sé que hoy Dios me dará cosas nuevas. Padre, activo tu gloria sobre tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Dilo conmigo, yo lo recibo y lo voy a practicar porque sé que Dios está conmigo. Soy el apóstol Carlos Monita. Que Dios te bendiga.